El home staging es una estrategia de marketing, la misma que se utiliza para sacar cualquier producto al mercado. Entonces, la puesta en escena de una casa, que es la traducción del palabrejo inglés, consiste en preparar una casa, cuidar su imagen para cuando sale a la venta o en alquiler. Que una casa sea objetivamente buena ya no es suficiente. Hace falta ofrecer algo más, porque hay muchas en el mercado. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es crear experiencias. Cuando alguien viene a ver una casa, le ofrecemos una mesa puesta, una decoración, calidez para crear experiencias y entonces que él sienta emociones, porque las emociones son el motor de la toma de decisiones. Nosotras llegamos a la vivienda y vemos en qué estado está. Hacemos las fotos y tomamos las medidas necesarias para luego elaborar nuestro presupuesto y ver dónde nos tenemos que centrar, los puntos fuertes, los puntos débiles de la vivienda, y empezamos a organizar. Hacemos el pedido de los muebles de cartón, buscamos los complementos y todo lo que vamos a utilizar, los textiles y nada, damos el presupuesto y una vez aprobado, en 15 días está hecho. El sector en España está creciendo. Antes nos manejábamos con estadísticas de Estados Unidos, porque aquí ni siquiera teníamos estadísticas, y ahora acaban de salir las estadísticas según estudios realizados por la Asociación Española de Home Staging, que es la nuestra. Un 88% de los alquileres tardó menos de 15 días en encontrar inquilino. Un 75% de las ventas tardan menos de 90 días en realizarse y un 55% de ellas menos de 40 días en venderse. Las ventajas de hacer un home staging, o sea, de salir a una casa que no haya hecho un home staging a otra que sí que ha salido, es que te posicionas. Cuando hay varias casas en la misma zona, con el mismo estilo, el mismo precio y todo, una casa que tenga home staging y otra que no tiene, o sea, hay una diferencia muy importante. Como es un producto inmobiliario y la idea es potenciarla al máximo, lo que hacemos es revalorizar todos los puntos fuertes de la casa. Como después de un home staging lo que hacemos es un buen reportaje fotográfico con todo el estilismo que hemos hecho y todo, la idea es que luego en las webs se pueda posicionar, que tú cuando hagas una búsqueda y busques una casa en una zona, que te llame la atención, que tengas ganas de visitar. O sea, la idea es conseguir más visitas, que normalmente si no, no llama la atención. Lo que es súper importante es reducir tiempo y dinero. Se vende mucho más rápido. Casas que llevan tiempo y no sabes bien qué pasa, que no acaba de salir, que salga del mercado, le hacemos un buen home staging, una buena presentación y vuelve a salir. Incluso a veces ni se reconoce. El home staging la verdad que es muy nuevo aquí en España, pero tal como estamos viendo la evolución, va a ser algo que ha venido para quedarse. O sea, es una técnica, es otra manera de vender, es otra manera de enfocar y es muy importante. Y el futuro pasa porque todas las inmobiliarias, incluso los particulares, tengan el concepto de que hay que arreglar la casa, hay que ponerla a punto, de que resalte los puntos fuertes de la casa, es lo más importante. Con el home staging que hacemos realmente es una ayuda muy buena.